Lucas capítulo 19, Lucas 19, versículos del 11 al 27. La parábola de las 10 minas. ¿Estamos ahí? Bien. Dice, oyéndose ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Les dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que era hombre severo, que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Y ellos dijeron, Señor, si ya tiene 10 minas, pero yo digo que al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Bueno, hermanos, pues las parábolas que el Señor Jesús siempre solía decir estaban pensadas, evidentemente, para transmitir verdades espirituales que eran desconocidas para sus oyentes. Y para eso, pues siempre utilizaba analogías, ilustraciones e historias como esta, que acabamos de ver, sobre temas que eran muy familiares a toda la gente que los escuchaba. Porque Jesús solía extraer sus historias de las experiencias cotidianas de la vida de la gente de ese tiempo. Y esta historia que acabamos de leer, pues no es la excepción. Porque esta parábola guarda muchas similitudes con un acontecimiento histórico que estaba en la mente de todo el pueblo de Judea. Y aquí, evidentemente, Jesús aprovecha el contexto político de la época, ¿no?, para hacer esta parábola. Y específicamente lo hace
incluyendo en la historia, ¿no?, los eventos que ocurrieron a la muerte de Herodes el Grande. Y entonces le iba a suceder en el trono. En su testamento, él dividió su reino en 4 partes. Una parte se le daba a su hermana Salomé, otra parte se la daba a su hijo Herodes Felipe, otra de las partes se la daba a Herodes Antipas, y la mayor parte de su reino, casi la mitad, se la deja en herencia a Herodes Arquelao. Y de este vamos a hablar hoy, de Herodes Arquelao y su vano deseo de que se le otorgara un título de rey. Aprovechando esta historia de Arquelao, ¿no?, es que el Señor Jesús pronuncia esta parábola. Pues bien, los romanos, bajo los que él vivió y sirvió como vasallo, evitaban darle a sus gobernadores el título de rey. Pero en algunas ocasiones especiales permitieron que algunos de estos gobernantes vasallos suyos en las provincias orientales se les otorgase este título. Y en concreto, por ejemplo, todo el mundo sabe que Herodes el Grande, el padre de Arquelao, había recibido este título cuando se alió con los romanos para derrotar a los partos. Y entonces Marco Antonio, ¿no?, celebró esto, ¿no?, y le otorgó el título. Eso lo podemos saber, ¿por qué? Porque está escrito por un señor que todo el mundo conoce, Flavio Josefo, en uno de sus libros llamado La Guerra de los Judíos. Y por eso la Biblia, cuando hablaba de Herodes el Grande, Mateo capítulo 2, se refiere a él como un rey, ¿no?, porque los romanos le habían otorgado el reino. Pero cuando muere Herodes, él otorga en su testamento la mitad de su reino a él. Pero había algo que Herodes no podía transmitir, es el título de rey. Entonces se lo daban los romanos, sí o no, según les conviniese. Claro, esto no le gustó a Arquelao, que reunió un rey, un séquito, y partió hacia Roma para pedirle al César el título de rey, ser considerado un rey. Esta es la historia de alguien que no es rey, el noble que se va. ¿Está viendo el paralelismo, ¿no?, que están delante de Jesús? Ese noble, evidentemente, sería en esta historia Arquelao, para luego volver siendo un rey. Bueno, pues esa era su pretensión. Pero lo que ocurrió es que, para sorpresa de Arquelao, en Roma, algunos de sus familiares se opusieron a que obtuviese el título, incluso acusándolo delante del propio César. Y además de todo eso, partió una delegación de Palestina de 50 personas, ¿vale?, que además fueron a testificar contra él. Y la cosa se complicó más todavía, porque estando esta delegación allí en Roma, había más de 8.000 judíos refugiados, esa sería la palabra, que vivían en Roma. ¿Qué pasó? Se unieron a estos 50 y se reunieron allí. ¿Para qué? Para protestar, para que César no le diese el título de rey a Arquelao, porque él ya había habido una insurrección y más de 3.000 fariseos habían sido ejecutados por Arquelao. Entonces había un clamor y un descontento, ¿no?, en la manera en que él estaba llevando el gobierno. Eso también lo relata Claudio Josefo. Y continúa relatando en otro libro que se llama Las Antigüedades, donde se dice que él era un corrupto y que estaba arruinando una tierra próspera. César
enganchar a todas las partes, disolvió la multitud y unos días después anunció una decisión que no satisfizo a nadie. Y Josefo lo cuenta así: le dio la mitad del reino a Arquelao con el título de etnarca, no rey, ¿sabéis lo que es un etnarca? Gobernante sobre una etnia, en este caso los judíos, prometiéndole hacerlo rey si demostraba que lo merecía. Eso también lo cuenta Josefo. Y todos regresaron a Israel, ¿cómo? Pues descontentos. Y como Arquelao nunca demostró ser un buen gobernante, nunca fue llamado rey, y poco tiempo después fue depuesto por Roma y exiliado a la Galia. Y en esa historia de que este noble que se va a Roma, que es Arquelao, y luego tiene que volver para coger el reino, es en lo que se basa esta palabra. Todo este escándalo que estoy hablando era bien conocido, ¿no?, de la gente judía. Formaba parte de su historia reciente. Y cuando Jesús relataba esta parábola, estaba haciendo referencia a esto. Pero la parábola de él toma un giro inesperado, porque a diferencia de lo ocurrido con Arquelao, él no era un aspirante a rey. ¿Quién era él? El propio rey. El propio rey. Y la parábola está hablando del propio Jesús. ¿Y por qué el Señor Jesús relata esta parábola? Pues porque la expectativa de que llegase el Mesías y que estableciese su reino terrenal en la tierra había alcanzado su punto álgido entre todos los discípulos. Eso se ve muy bien en el versículo 11, donde dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y les dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría ¿cómo? Inmediatamente. Así que lo que ellos estaban en su mente es que nada más que lleguemos a Jerusalén, Jesús se va a proclamar rey. ¿Por qué pensáis que la gente salió a la calle aclamándole, con palmas, con olivos y tirando los mantos en el suelo? Por esto mismo. Y entonces, seguramente para los discípulos, a medida que se acercaban a Jerusalén, las palabras del profeta Zacarías en el capítulo 14 vendrían a la mente de ellos. Y ahí se dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Y el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente. Vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos consigo. Y acontecerá en aquel día que la luz no será ni clara ni oscura, y el Señor será rey sobre toda la tierra, y en aquel día habrá un solo Señor y un solo nombre. Así que ellos, recordáis, estaban ahí en Jericó, en este momento, se habían contado con Zaqueo, había sanado al ciego, iban camino de Jerusalén para celebrar la Pascua. Y Jerusalén, de Jericó hasta Jerusalén, apenas 30 kilómetros de distancia. Y en ese momento, mucha gente peregrinaba, como ellos también, a Jerusalén. Y como Jesús era el hijo de David, pues evidentemente podía restablecer el trono del mismo. Pero como además él se autodenominaba ¿cómo se llamaba a sí mismo? El Hijo del Hombre. Y este término, tanto ambiguo como el Señor Jesús lo usaba, habla de un hombre, hijo de hombre, como hombre. Pero si uno coge Daniel capítulo 7 y lee lo que dice ahí el Hijo del Hombre,
que fue lo que le dijo Anás y Caifás, que allí se rasgaron la vestidura, porque se atrevió a atribuirse a sí mismo ser Dios, al mencionar el capítulo, ¿no? Entonces, como los discípulos habían presenciado su poder sobrenatural repetidas veces y ahora estaban a tan solo 30 kilómetros, esperaban, creo que por así decirlo, como un estallido de los poderes divinos para arrasar con la era antigua y dar paso a una nueva era. Y por lo tanto, su expectativa de que Jesús iba a establecer el reino estaba en todo su apogeo. Pero como todos sabemos, el Señor no vino a derrocar a los romanos, ni a establecer en este tiempo el reino mesiánico, como todo el pueblo judío esperaba. Y sí, lo hará, pero lo hará cuando regrese de nuevo, no en ese momento. Porque en este tiempo el Señor vino a ofrecer salvación a todos los que confesaran sus pecados, se arrepintieran, creyeran en Él como su Señor y Salvador. Y la reciente sanación, por ejemplo, del ciego en Jericó, o la salvación de Zaqueo, y las tres parábolas que le preceden, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, muestran a Jesús no como el rey, sino como el Salvador que vino a buscar lo que se había perdido. Por eso, el pueblo judío no aceptó su misión y se aferraba a la esperanza del rey mesiánico terrenal. Incluso, fijaros bien, después de haber resucitado, que era para que ya los discípulos hubiesen aprendido, le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Eso demuestra muy bien, ¿no?, cuál era la mentalidad de todos ellos. Pero lo que Jesús dijo, pues iba en contra de todo lo que al pueblo judío se le había enseñado durante toda su vida. Y por esto, lógicamente, les era difícil aceptar que el reino se retrasaría, que no iba a venir en este momento. Y como estaban cerca de Jerusalén, la multitud suponía que el reino que anhelaban con fervor iba a aparecer de inmediato. Conforme subían de Jericó, ¿no?, iban recorriendo los kilómetros, la expectación de los discípulos iba increciendo. Y el versículo 11 dice que el reino no, que ellos esperaban el reino inmediatamente. Y esa es la palabra griega paraginá. Y sabéis, esa palabra significa al instante, en el momento, enseguida. Pero claro, el reino se retrasaría, porque Jesús sería rechazado. Como dice Juan 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sería crucificado, después resucitaría, ¿no?, para ofrecer su sacrificio. Y solo cuando regresase nuevamente iba a establecer el reino. Entonces, para corregir todas estas creencias inexactas, el Señor pronuncia esta parábola sobre sí mismo, para decirles que el reino terrenal se iba a demorar en venir. Evidentemente, en esta parábola, el noble, ¿a quién representa? El noble que se va. Evidentemente, al Señor Jesús. Y su viaje a un país lejano, como hizo Arquelao, ¿no?, para recibir el reino, representa su ascensión al cielo y su exaltación a la derecha del Padre. Y después de una demora, regresa para reinar. Los 10 siervos que se mencionan aquí son quienes creen en Jesús
y trabajan para Él. ¿Por qué? Porque Él les da una responsabilidad. Cada uno recibió una moneda griega llamada mina. ¿Sabes cuánto es una mina? ¿A cuánto equivalía? Era como un billete de 500 euros. Una mina era 100 denarios. Un denario, sabéis que era el trabajo, era el salario del trabajo de un día, de un obrero en aquella época. Bueno, entonces el noble se va, el Señor Jesús se va y le encarga a su siervo negociar hasta que yo vuelva. Él esperaba que los siervos deberían hacer algo productivo y rentable con lo que él les había confiado. Y al hacerlo, pues ellos iban a demostrar su amor, su respeto, su compromiso con su Señor y que serían recompensados por su fidelidad a su regreso. Si os dais cuenta, la parábola en realidad esto es un llamado a que vivamos una vida que honre a Dios. De eso va la parábola, que honre al Señor Jesucristo. Porque Él nos dio dones, talentos, capacidades para que nos ocupemos de los asuntos de Él. Para eso tenemos estas cosas. Y cuando regrese, ¿qué es lo que el Señor va a hacer? Recompensar a sus siervos fieles. Y otra cosa que también hará que se ve en la parábola es que juzgar a los infieles. Bien, entonces en esta parábola, para entenderla bien, hay tres grupos de personas, cada uno con una actitud diferente. Si estudiamos los tres grupos, vamos a entender muy bien la parábola. El primer grupo, que se menciona al final del todo, ¿verdad? Bueno, al final y al principio, lo voy a llamar el grupo desafiante, el grupo que desafía. Porque como había sucedido con Arquelao en la vida real, los ciudadanos del relato odiaban al noble. Este es el paralelismo también. Y enviaron una delegación tras él, como la que fue a Roma, para decirle, pero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron otra una embajada diciendo, no queremos que este gobierne sobre nosotros. Sin embargo, a diferencia del relato de Arquelao, ¿qué hizo Jesús para que su propio pueblo lo odiara? Porque Arquelao hizo muchas barbaridades, pero hasta donde sabemos, el Señor Jesucristo lo único que hacía era bendecir a su pueblo, llevándoles la palabra y haciendo toda clase de milagros. La actitud del pueblo hacia Arquelao era absolutamente comprensible, pero la actitud hacia Jesús no deja de ser una actitud blasfema. Y a pesar del odio y del rechazo hacia él, los enemigos del noble eran a pesar de todo sus ciudadanos. Porque ya sea que lo acepten, o que lo rechacen, o que lo ignoren, eso no evita que estén bajo el gobierno del Señor Jesucristo. Dice Hebreos 2:8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto. Aunque la gente no lo crea, este mundo es su dominio, por una razón específica,
porque fue Él quien lo creó. Y por lo tanto, todos nosotros, todas las personas, son súbditos de Cristo. Lo quieran admitir o no, lo rechacen o no, o incluso si lo creen. Y así como los enemigos de Arquelao no pudieron evitar, ¿no?, que Arquelao llegase al trono, así tampoco los enemigos de Jesús podrán evitar que un día se siente en Él. Él fue coronado y evidentemente un día regresará. Y como dice el Apocalipsis, vendrá el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y cuando regrese, el Rey ordenará a su siervo. Pero aquellos mis enemigos que no querían que yo reinara sobre ellos, traedlos acá y degolladlos delante de mí. Bien, esto es una advertencia severa, porque queda claro también, basta leerse Mateo 25 y basta leerse Apocalipsis 19, que el Señor Jesús también hará justicia con todos aquellos que se oponen a Él. Y mejor no pertenecer a este grupo, ¿no creéis? Porque lo van a perder todo, todo. Y lo peor de todo que van a perder no será la vida, será que su alma. Después de este grupo díscolo está el grupo comprometido. Cuando el noble regresa tras recibir el reino, no solo que él destruya a los enemigos, sino que también ordenó que llamen ante él a los siervos a quienes les había dado dinero para que le rendieran cuentas de lo que habían hecho. Los versículos 15 al 19 evidentemente describen a los creyentes fieles y representa el tiempo futuro, cuando los verdaderos creyentes van a ser recompensados por el Señor. Y la Biblia habla de esto en muchísimos pasajes, de las recompensas que los creyentes recibirán, ¿no? Primera de Corintios 3, 11, 15, segunda de Corintios 5, 9 al 10, segunda de Pedro 1, versículos del 5 al 11, y etcétera. Hay muchos. Y entonces cuando el primer siervo se presenta delante del rey, una de las cosas que me llama la atención, si os dais cuenta, es que no se jactó de sus logros. No dijo, yo he trabajado, yo he negociado, yo he ganado. Dice algo bien distinto. Dice, tu mina ha ganado 10 minas. ¿A quién le está dando la gloria? A su Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué ganó 10 minas? Porque Dios creó el entorno para que él pudiera hacerlo. ¿Entendéis? Y el rey lo elogió. Y claro, le dice, está bien, buen siervo. Y debido a que has sido fiel, con una cantidad muy pequeña, bueno, 100 denarios, sueldo de 3 meses, en España sueldo medio 4.500 euros, más o menos. Dice, como tú has sido fiel con poco, ¿vale? Pues te doy el gobierno, la autoridad sobre 10 ciudades. Y hermanos, esta es una recompensa increíblemente grande en comparación con la cantidad que le había dado. No es que le dio, toma 5.000 millones. Le dio una cantidad, bueno, sí, era dinero, pero tampoco una cosa exagerada. ¿Sabéis lo que son 10 ciudades? En los tiempos del Señor Jesucristo existió una región judea que se llamaba Decápolis. ¿Os suena? Y tenía su gobernador, era como un pequeño reino. Era como si a ti te dan el poder sobre Andalucía.
negocias con ellos y a cambio te doy el poder sobre Andalucía. ¿Tú qué dirías? ¿La recompensa es pequeña? Es desproporcionadamente grande. Desproporcionadamente grande. Bueno, entonces él fue, como he dicho, recompensado. Y esto simboliza que los creyentes, cuando vengamos aquí en el reino futuro con el Señor Jesucristo, ¿sabéis qué nos va a ocurrir? Vamos a estar gobernando con Él. En Apocalipsis 20 dice: bienaventurado el santo y el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Y con la misma humildad se presentó el segundo para dar su informe ante el rey. Digo: Señor, tu mina ha ganado 5 minas. Y aunque los resultados evidentemente no fueron tan impresionantes como los del primero, no fue por ello menos fiel. ¿Y esto por qué? Porque no todos tenemos los mismos dones. Porque no todos tenemos las mismas capacidades. Porque no todos aprovechamos las mismas oportunidades de la misma forma, ni de la misma manera, ni con los mismos resultados para el Señor. Pero al Señor eso no le importa. Al Señor lo que le importa es que sirva fielmente, maximizando todo aquello que te ha dado en el Espíritu Santo, tus dones espirituales, los cuales nos concede para que con ellos trabajemos, le honremos y le gloriemos. Así que lo que esta historia nos deja claro es que va a haber una recompensa futura que no podemos ni imaginar para todos aquellos a los que sirven a Dios fielmente. Y esto el apóstol Pablo lo dijo en su segunda epístola, capítulo 9, en la primera epístola, capítulo 2, versículo 9, donde dijo: como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, cuando este día llegue, yo creo que nadie aquí podrá imaginarse lo que nos espera, lo que nos va a esperar. Y evidentemente, hermanos, servir al Señor tiene muchos beneficios. Vas a ser salvo, tienes el perdón de tus pecados, tienes al Espíritu Santo en tu vida, tienes la capacidad de comprender la palabra de Dios, tienes la comunión con los hermanos en la iglesia, tienes sus dones, tienes la presencia del Señor en tu vida. Esto por mencionar algunas cosas que se me vienen a la mente. Pero cuando el Rey regrese, las bendiciones que te aguardan son indescriptibles. Sencillamente. ¿Te haces una idea qué va a ser estar con el Rey? ¿Te haces una idea qué va a ser pasar la eternidad con Él? ¿Te haces una idea qué va a ser tener un cuerpo glorificado, libre de tentación y libre del pecado? ¿Te haces una idea de lo que va a ser, en mi caso, encontrarme con mi madre y con mi padre que murieron? Y con otros hermanos que ya partieron para con el Señor. Y los voy a tener ahí. Y vamos a estar con Dios adorándole eternamente. Por eso Pablo dijo: deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Así que nuestro deber, mientras estemos en este mundo, ¿cuál es? Negociar y ocuparnos en los asuntos de la obra del Señor hasta que Él venga. Esto significa, claro, que tú debes orar, adorar, vivir en santidad, ejercer los dones que has recibido, tener comunión, compartir el Evangelio con otras personas, entre otras cosas. Y si uno vive una vida así,
el Señor va a recompensar con creces nuestro servicio, compensando sobradamente cualquier sacrificio que hayas podido hacer. Y entonces, esto es un buen momento para reflexionar, porque de esto se trata la parábola. ¿Estás sirviendo al Señor fielmente? ¿Estás haciendo todo lo mejor que tú puedes para que el reino de Dios progrese en este mundo? Y si ya lo estás haciendo, ¿en qué podrías mejorar? Creo que todos tenemos que hacer todas estas preguntas y otras como: ¿estoy viviendo una vida santa? ¿O estoy albergando en mi vida algún pecado que debo definitivamente dejar? ¿Estoy compartiendo el Evangelio con otras personas? Porque ¿sabéis qué? Esto lo tenemos claro, dice la palabra, que tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Entonces el Señor nos va a confrontar cómo fue tu vida como creyente. Y la pregunta es: ¿será ese día un día de bendición para ti? ¿O va a ser un día vergonzoso? Pues al final, ¿sabes de quién depende? De ti y nada más que de ti. Bueno, y al final vino un tercer siglo. Y la palabra que hay en el versículo dice, este tercero dice, vino otro. ¿Sabéis esa palabra? Es la palabra griega heteros. ¿Qué significa heterosexual? Que tiene relaciones sexuales con un sexo diferente al tuyo. Pues hetero era para decir que era diferente de los anteriores. Porque a diferencia de los siervos trabajadores, este fue un vago. Cogió la mina que su amo le había confiado y ¿qué hizo? La metió en un pañuelo. Y haciendo esto, no solo perdió la oportunidad, evidentemente, de usar el dinero para obtener ganancias, sino que también, al llevar el dinero a meter en un pañuelo, a ver, gracias, tú estás expuesto a que te lo roben, pero no una cantidad pequeña, nadie va por ahí en un pañuelo llevando el salario de 3 meses, evidentemente. También demuestra con eso que era descuidado, que era irreflexivo, que no tenía la más mínima intención ni de honrar ni de complacer a su amo. Y esto se demuestra muy bien cuando el amo le llama y le pide cuentas, y para defenderse hace algo increíble: culpa al rey. Sí, le culpa, le echa la culpa al otro. Le dice, mira, tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo. Eres hombre severo. La palabra griega es un poco engañosa porque es austeros. Cuando dice austero, alguien que vive muy sencillamente, que no gasta dinero, ¿no? Que vive... No es esto. En griego la palabra austeros es severo, duro, estricto. Entonces diciendo, no, es que tú eres un rey duro, eres un rey estricto, entonces
está culpando, dice, yo no hice lo que hice, lo que tenía que haber hecho por tu culpa, porque tú eres así. Pero claro, todavía va un paso más allá, culpando al rey, y le dice, que toman lo que no pusiste y que ciegan lo que no sembraste. ¿De qué le está acusando? Si yo ciego algo que no es mío, ¿qué estoy haciendo? Estoy robando. Tú eres un dictador y eres un ladrón. Le estaba diciendo. Entonces, ¿qué hay de claro en esto? Pues que no tenía ningún respeto. No había una relación verdadera como con los otros siervos, y lo dice bien claro, hetero, diferente. Entonces, el rey le dice, mal siervo, por tu boca te juzgo. Si tú sabías que era hombre severo y que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré, por tu boca te voy a juzgar. Bien, ¿qué es lo que aquí estamos viendo? Hay una parábola que todo el mundo conoce, el trigo y la cizaña. ¿Esto qué es? La cizaña en medio del trigo. ¿Esto qué es? Un falso creyente. ¿Y por qué? Porque el Señor le dice, mal siervo. La palabra no es mal siervo. En griego le dice poneros doulos. ¿Saben lo que significa eso? Malvado. ¿Vosotros pensáis que Dios le va a decir a uno de sus hijos malvado? Evidentemente, este siervo malvado no tenía ninguna relación con el rey. No le importaba el rey. Escondió el dinero y siguió adelante con sus propios intereses. Y entonces el rey al final pronuncia la sentencia. Quitarle la mina y darla al que tiene 10 minas. Imagínate a todos los demás. Pero Señor, si este ya tiene 10 minas, encima de todo le vas a dar otra más. Pero que esto, ¿qué es lo que estoy buscando? La naturaleza pródiga de Dios. Al que tiene, aún lo que tiene se le añade. Porque Dios recompensa lo que tú has hecho. Pero si tú no haces nada, como no hizo este, pues dice, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. O sea, Dios le despoja de todo, pero no porque quisiera, sino porque tenía razones sobradas por todo lo que os acabo de relatar. Este siervo malvado, ya lo sabéis, ¿no? La cizaña. Están aquí en la iglesia, vienen a la iglesia, oyen el Evangelio, quizás están aquí toda su vida, pero tienen una relación con Dios. Esto puede pasar. Después de todo, el Señor Jesús dijo, Mateo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y muchos me dirán en aquel día como este, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces le declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, fijaros bien, hacedores de maldad. ¿Y cómo le llamó a este? Malvado, poderoso. Bien, la conclusión o la lección de la parábola es clara. Cristo va a recompensar a los seguidores fieles y va a rechazar por completo a los falsos y además juzgará a sus enemigos. Y toda persona, si os dais bien cuenta, cae en una de estas tres categorías que he descrito en
en la parábola? Los enemigos de Dios, los creyentes laboriosos y esforzados, y finalmente los falsos creyentes. Entonces, considerando esto, deberíamos examinar nuestra vida y llegar a una conclusión. Primero, la palabra de Dios dice en Colosenses 1:21: y a vosotros también que eréis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Lo sé. Todos los que veo que son caras familiares y doy por hecho que todos son creyentes. Pero ninguno aquí era, por naturaleza, amigo de Dios. Ninguno aquí era su amigo. Éramos extraños. ¿Éramos qué? Enemigos. Por eso, no es el caso, yo creo que todos son creyentes aquí. Pero si alguien aquí no conociera a Dios, ¿qué debería hacer? Entregar su vida a Él, para que Él lo perdone y lo reconcilie, como dice el versículo. ¿Eres a veces un creyente infiel? Pues arrepiéntete y busca vivir la vida que a Dios le agrada. Y si eres un creyente fiel, alégrate, ¿no? Porque tu recompensa en el cielo será maravillosa. Y mientras estés aquí en la tierra, trabaja, negocia, ocupa tu tiempo sirviendo a Cristo hasta que nuevamente venga. Y yo os recuerdo, aquí, y con esto termino, las palabras del apóstol Pablo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amados hermanos, que el Señor os bendiga.